La Guerra de Corea fue el primer conflicto de la Guerra Fría. Por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el bloque comunista y Occidente se enfrentaban militarmente. El resultado fue una de las guerras más sangrientas del siglo XX, con unas consecuencias que perduran hasta hoy. Pero ¿por qué Corea se separó en dos? ¿Cuáles fueron las causas de ese conflicto? ¿Y qué papel jugó Estados Unidos? Para entenderlo hay que dar un paso atrás. 2 días después de la bomba atómica sobre Hiroshima, en 1945, la URSS declaró la guerra a Japón e invadió Corea, que desde 1910 estaba bajo el dominio del Imperio japonés. Los soviéticos tomaron el control de la parte norte de la península, mientras el ejército estadounidense desembarcaba en el sur de Corea para evitar que todo el país cayera en manos soviéticas. Así como había pasado con Alemania, las dos potencias definieron sus zonas de influencia, separadas por una línea de división alrededor del paralelo 38. En 1948, sin embargo, esas dos zonas se convirtieron en territorios gobernados de forma independiente. En el sur se constituyó la Primera República de Corea, que quedó bajo la órbita de Estados Unidos. Su presidente era Syngman Rhee, un político conservador y nacionalista. En el norte, en cambio, nació la República Popular Democrática de Corea, de orientación comunista y liderada por Kim Il-sung. Cada uno de estos dos estados reclamaba soberanía sobre toda Corea, y la tensión fue escalando. La Guerra de Corea fue el primer conflicto de la Guerra Fría. Por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el bloque comunista y Occidente se enfrentaban militarmente. El resultado fue una de las guerras más sangrientas del siglo XX, con unas consecuencias que perduran hasta hoy. Pero ¿por qué Corea se separó en dos? ¿Cuáles fueron las causas de ese conflicto? ¿Y qué papel jugó Estados Unidos? Para entenderlo hay que dar un paso atrás. 2 días después de la bomba atómica sobre Hiroshima, en 1945, la URSS declaró la guerra a Japón e invadió Corea, que desde 1910 estaba bajo el dominio del Imperio japonés. Los soviéticos tomaron el control de la parte norte de la península, mientras el ejército estadounidense desembarcaba en el sur de Corea para evitar que todo el país cayera en manos soviéticas. Así como había pasado con Alemania, las dos potencias definieron sus zonas de influencia, separadas por una línea de división alrededor del paralelo 38. En 1948, sin embargo, esas dos zonas se convirtieron en territorios gobernados de forma independiente. En el sur se constituyó la Primera República de Corea, que quedó bajo la órbita de Estados Unidos. Su presidente era Syngman Rhee, un político conservador y nacionalista. En el norte, en cambio, nació la República Popular Democrática de Corea, de orientación comunista y liderada por Kim Il-sung. Cada uno de estos dos estados reclamaba soberanía sobre toda Corea, y la tensión fue escalando. La Guerra de Corea fue el primer conflicto de la Guerra Fría. Por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el bloque comunista y Occidente se enfrentaban militarmente. El resultado fue una de las guerras más sangrientas del siglo XX, con unas consecuencias que perduran hasta hoy. Pero ¿por qué Corea se separó en dos? ¿Cuáles fueron las causas de ese conflicto? ¿Y qué papel jugó Estados Unidos? Para entenderlo hay que dar un paso atrás. 2 días después de la bomba atómica sobre Hiroshima, en 1945, la URSS declaró la guerra a Japón e invadió Corea, que desde 1910 estaba bajo el dominio del Imperio japonés. Los soviéticos tomaron el control de la parte norte de la península, mientras el ejército estadounidense desembarcaba en el sur de Corea para evitar que todo el país cayera en manos soviéticas. Así como había pasado con Alemania, las dos potencias definieron sus zonas de influencia, separadas por una línea de división alrededor del paralelo 38. En 1948, sin embargo, esas dos zonas se convirtieron en territorios gobernados de forma independiente. En el sur se constituyó la Primera República de Corea, que quedó bajo la órbita de Estados Unidos. Su presidente era Syngman Rhee, un político conservador y nacionalista. En el norte, en cambio, nació la República Popular Democrática de Corea, de orientación comunista y liderada por Kim Il-sung. Cada uno de estos dos estados reclamaba soberanía sobre toda Corea, y la tensión fue escalando.
La Guerra de Corea fue el primer conflicto de la Guerra Fría. Por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el bloque comunista y Occidente se enfrentaban militarmente. El resultado fue una de las guerras más sangrientas del siglo XX, con unas consecuencias que perduran hasta hoy. Pero ¿por qué Corea se separó en dos? ¿Cuáles fueron las causas de ese conflicto? ¿Y qué papel jugó Estados Unidos? Para entenderlo hay que dar un paso atrás. 2 días después de la bomba atómica sobre Hiroshima, en 1945, la URSS declaró la guerra a Japón e invadió Corea, que desde 1910 estaba bajo el dominio del Imperio japonés. Los soviéticos tomaron el control de la parte norte de la península, mientras el ejército estadounidense desembarcaba en el sur de Corea para evitar que todo el país cayera en manos soviéticas. Así como había pasado con Alemania, las dos potencias definieron sus zonas de influencia, separadas por una línea de división alrededor del paralelo 38. En 1948, sin embargo, esas dos zonas se convirtieron en territorios gobernados de forma independiente. En el sur se constituyó la Primera República de Corea, que quedó bajo la órbita de Estados Unidos. Su presidente era Syngman Rhee, un político conservador y nacionalista. En el norte, en cambio, nació la República Popular Democrática de Corea, de orientación comunista y liderada por Kim Il-sung. Cada uno de estos dos estados reclamaba soberanía sobre toda Corea, y la tensión fue escalando. La Guerra de Corea fue el primer conflicto de la Guerra Fría. Por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el bloque comunista y Occidente se enfrentaban militarmente. El resultado fue una de las guerras más sangrientas del siglo XX, con unas consecuencias que perduran hasta hoy. Pero ¿por qué Corea se separó en dos? ¿Cuáles fueron las causas de ese conflicto? ¿Y qué papel jugó Estados Unidos? Para entenderlo hay que dar un paso atrás. 2 días después de la bomba atómica sobre Hiroshima, en 1945, la URSS declaró la guerra a Japón e invadió Corea, que desde 1910 estaba bajo el dominio del Imperio japonés. Los soviéticos tomaron el control de la parte norte de la península, mientras el ejército estadounidense desembarcaba en el sur de Corea para evitar que todo el país cayera en manos soviéticas. Así como había pasado con Alemania, las dos potencias definieron sus zonas de influencia, separadas por una línea de división alrededor del paralelo 38. En 1948, sin embargo, esas dos zonas se convirtieron en territorios gobernados de forma independiente. En el sur se constituyó la Primera República de Corea, que quedó bajo la órbita de Estados Unidos. Su presidente era Syngman Rhee, un político conservador y nacionalista. En el norte, en cambio, nació la República Popular Democrática de Corea, de orientación comunista y liderada por Kim Il-sung. Cada uno de estos dos estados reclamaba soberanía sobre toda Corea, y la tensión fue escalando.